Nombre de la palabra, puede levantar su mano al cielo y decir un fuerte amén y un fuerte gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. El tema que vamos a hablar hoy es un tema, bueno, que cada vez creo que se predica menos. Y es un tema, no sé cómo expresarlo, pero no muy agradable. Más bien es algo de que es cuando lo que hacemos va en contra del Señor. Vamos a hablar de una doctrina que es armatología. Tranquilo y tranquila, que yo soy andaluz. Yo no soy griego. Vamos a hablar del pecado. Amén. Esa palabra armatología es la doctrina, la enseñanza del pecado, ¿vale? Esa palabra armatología viene de una palabra griega que es amartía, que significa errar al blanco. Mirad, el pecado no es simplemente cometer errores o hacer cosas malas. Es más bien una condición espiritual que separa al hombre de Dios. Para comprender el valor de la salvación es necesario entender la gravedad del pecado. Nunca vamos a entender ni valorar la salvación que el Señor nos ha regalado si no sabemos la gravedad que tiene el pecado para el ser humano. Hoy muchas veces hablamos del amor del Señor. Hoy vamos a hablar del pecado. Pero fíjense, hay algo que siempre decimos y es correcto dicho, ¿no? Y es que el Señor fue a la cruz por amor. Pero ¿cómo expresó ese amor? Pagando la deuda que nosotros teníamos. Esa deuda de muerte, esa deuda del pecado, la pagó y cargó Él con nuestros pecados sin merecer nada. Amén. Vamos a abrir la Biblia por el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, un versículo que todos conocemos, un versículo corto. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a su palabra? Dáselo fuerte, que es para el Señor. Bien, te pongo un poco en el contexto del texto, y es de que el apóstol Pablo está expresando esa problemática de la diferencia entre judíos y gentiles. Mirad, cuando leemos la Biblia y hablamos de los judíos y hablamos de los no judíos, pues hablamos de esa diferencia que para nosotros ahora pues es algo que lo tenemos como normal, porque simplemente lo leemos de paso. Pero había un gran problema en los tiempos bíblicos cuando los judíos recibían a los gentiles. Para los judíos, los gentiles eran personas despreciadas, personas rechazadas, personas odiadas. ¿Vale? Cuando ellos se encontraban en la iglesia, cuando ellos empezaron a tener comunión a través de Cristo el Señor, la comunión no era tan fácil. Pero déjenme deciros algo: lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Porque para una mente judía natural era imposible aceptar, acoger, abrazar, tratar como hermano a los gentiles. De ahí que el apóstol tiene que empezar a expresar y a decir: aquí todos somos iguales. Y nos une una fe, la fe en Cristo el Señor. Por eso dice este texto: por cuanto todos pecaron, gentiles y también judíos, quitando esa diferencia que había, aquí ahora todos somos iguales y todos hemos nacido en pecado y todos están destituidos de la gloria del Señor. Mirad, el pecado existe, y todos lo sabemos. El pecado existe antes
que el ser humano existiera. El pecado empezó a través de la persona de Satanás. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 muestra cómo ese ángel, ese Lucifer, ese Satanás, pues vemos que de alguna forma él cae en pecado por culpa de que el orgullo llena su corazón, y de alguna forma él, la Biblia expresa de él, que dice él mismo: yo subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré en el monte, subiré sobre las alturas y seré semejante al Altísimo. Ahí se origina el pecado. La raíz del pecado es el orgullo. Ese orgullo de creerse igual a Dios. Digo algo y quiero que diga un fuerte amén. Reprendemos el orgullo en el nombre del Señor. Amén. El orgullo trae división. Cristo nos une. Ese fue el primer pecado. El primer pecado no fue robar, ni la mentira, ni el asesinato, ni nada de estas cosas. El primer pecado fue la rebelión en contra del mismo Señor. Mira, todo pecado tiene un fondo de una poca conciencia, y lo estoy diciendo bien, de lo mal que lo hacemos para el Señor. Si entendiéramos la gravedad del pecado y cuando pecamos, seguramente más de un pecado no cometeríamos. Pero a veces somos poco conscientes o se nos olvida rápidamente de la importancia del pecado. En el capítulo 3 de Génesis vemos que el pecado entra en el ser humano a través de Adán y Eva. Como sabemos, Adán y Eva fueron creados en perfección. Dios le dio libertad, solamente le dijo un mandamiento: no comáis del árbol que está justamente en medio del huerto del Edén. De alguna forma, todos sabemos esta historia, no voy a entrar en la historia. Esa serpiente que tipifica al diablo, de alguna forma va a Eva, la tienta, y bueno, ella cae en la tentación, vio que ese fruto era de alguna forma bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para de alguna forma alcanzar esa sabiduría que le estaba prometiendo el diablo. Luego de ella cayó también Adán y ya cayó conscientemente. Romanos capítulo 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mirad, el pecado entró en la humanidad a través de una puerta llamada Adán y Eva. Ese fue el origen del pecado que de alguna forma corrompió, contaminó a todos los humanos. Bueno, ¿y qué es el pecado? El pecado lo podemos llamar de diferentes formas. Primeramente, el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: el pecado es infracción de la ley. El pecado es cruzar la línea que el Señor ha establecido. El Señor ha establecido una línea, el Señor ha establecido unos mandamientos, y el pecado consiste en saltar esa línea que el Señor ha establecido. También podemos llamar pecado a aquellos que no creen en Cristo el Señor. Dice Juan capítulo 16, versículo 9: por cuanto no creen en mí. Ese es otro tipo de pecado. También podríamos definir el pecado como el pecado de omisión. Dice Santiago capítulo 4: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente pecamos en hacer el mal, también pecamos cuando dejamos de hacer el bien. O de otra forma dicha, cuando dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos en todo momento. El pecado, como bien decía esa palabra de dermatología, es errar al blanco. Esa idea, que esa expresión dice, de alguna forma es que, te lo explico más fácil, es que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Cuando nos desviamos de ese propósito, estamos errando. No estamos marcando la diana que el Señor ha marcado para nuestras vidas, y eso también es pecado. El hombre, como sabemos, nace en pecado y su naturaleza es pecaminosa. El mismo David lo expresó de esta forma: en pecado me concibió mi madre. Habla de esa naturaleza que se hereda
a través del pecado. Mirad, el pecado no es que unos pecan y otros no. El pecado es para todo el mundo igual. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. Todos los que nacemos en pecado. Aquí el versículo que hemos leído, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuando todos pecaron. Cuando la Biblia dice todo, no excluye a nadie. Cuando dice todo, es todo. Aquí nadie nació en santidad, solamente uno. Se llama Jesús de Nazaret. Él es semejante a los hombres. Él era un hombre impecable, sin pecado. A veces preguntamos, no deberíamos hacer estas preguntas porque ya lo deberíamos de saber, pero bueno, aquellos que no lo sepan pueden preguntarlo. Y es que si el Señor podía pecar, no, el Señor no podía pecar. El Señor era impecable. Él no es santo, Él es el santo. Nuestra naturaleza es pecaminosa, la de Él no, la de Él es santa. Él no venció al pecado pudiendo pecar, no, Él venció de antemano porque no podía pecar, porque Cristo el Señor es Dios. Y Él era impecable. Cuando la Biblia habla que todos pecaron, habla de todas las personas, ricos, pobres, judíos, gentiles, ateos, aquellos que no creen en el Señor. Todos, nadie queda excluido, todos nacemos en pecado. El corazón del ser humano se corrompe, dice Jeremías capítulo 17, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Mirad, el mayor problema del hombre, cuando digo hombre digo mujer, no está en el exterior, está en nuestro interior. El mayor enemigo de nosotros no es el diablo. El diablo es el enemigo común, pero el mayor enemigo de cada uno de los que estamos aquí somos nosotros mismos. Porque te digo algo, hay personas, y vamos a cambiar un poco ese concepto, porque ese concepto ya es muy antiguo, que le echan la culpa de todo al diablo. Hago algo mal, es que el diablo es muy malo. Hago un pecado, es que el diablo me ha tentado. Perdóneme, pero la culpa de lo que tú haces mal no la tiene el diablo, la tienes tú y la tengo yo. Porque el peor enemigo del ser humano no es el diablo, es uno mismo. El diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. Él no tiene poder para tocarnos. Por lo tanto, como el diablo no nos puede hacer nada, Él es el que hace, el que nos influye, el que de alguna forma nos tienta, pero la decisión de pecar no es suya, es nuestra. Y el pecado se origina dentro. Mirad, a veces hablamos de una sociedad corrompida y que cada día está peor, y es verdad. Pero la sociedad no corrompe al hombre, el hombre corrompe la sociedad. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Y un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro, el pecado es todo aquello que no agrada al Señor. ¿Y que cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia y la más importante es que nos separa del mismo Dios. Isaías capítulo 59 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y entre Dios. El pecado lo que hace es levantar un muro que no se puede romper entre Dios y entre el hombre. Porque mirad, la Biblia nos muestra de alguna forma que nosotros, todos los que estamos aquí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lógicamente no una muerte física, una muerte espiritual, porque una persona puede estar vivo, puede tener vida, pero sin embargo espiritualmente puede estar muerta. Por lo tanto, es una de las consecuencias, esa muerte espiritual que provoca el pecado. Pero no solo esto, sino que también provoca una esclavitud. Juan capítulo 8 nos muestra algo que el Señor nos enseña y dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Mirad, en el capítulo 10 de Juan, dice la Biblia, que el Señor expresa una frase y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Saltan aquellos religiosos, aquellos judíos, aquellos patriotas, aquellos que creían que eran religiosos y que estaban cerca de Dios, y dicen, maestro, no hemos sido nunca esclavos de nadie, hijos de Abraham somos. Primeramente estaban mintiendo, porque Israel a lo largo de la historia ha sido muchas veces esclavizado. En ese mismo momento estaba oprimido por el pueblo de Roma. Pero sin embargo ellos empiezan a mentir y decir, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Nuestro padre es Abraham. Y dice el Señor, no estoy hablando de lo que estáis hablando ustedes, que no os enteráis de nada. Estoy hablando de que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mirad, los que estamos aquí, podríamos decir claramente que el Señor nos ha libertado. Pero déjenme decir lo que voy a decir con todo el cariño del mundo. Si vives en pecado, eres esclavo del pecado. Porque la libertad consiste cuando estamos en comunión con el Señor. Pero aquellos que no están en comunión con el Señor, le han dado la espalda al Señor y practican el pecado, son esclavos del pecado. ¿Y qué diferencia hay entre practicar el pecado y pecar? Muy fácil. La Biblia dice, el que diga que no peca, miente. ¿En qué quedamos? ¿Pecamos o no pecamos? Mira, la Biblia hace la diferencia entre un resbalón, una caída y una práctica de pecado. Yo puedo ir andando por aquí, ahora mismo por el púlpito, y yo claramente me puedo resbalar, me puedo caer. Eso es una caída. Pero sin embargo, rápidamente me levanto y sigo hacia adelante. ¿Y cuál es la práctica del pecado? La práctica del pecado no es una caída. La práctica del pecado es que yo mismo me he tirado y no me levanto, sino que me revuelco en el fango del pecado. Esa es la diferencia entre pecar cuando caemos, que no estamos exentos nadie. De hecho dice la Biblia que todos los días pecamos, pero no vivimos en pecado. Aquellos que se tiran a ese lodo, a ese fango llamado pecado, y viven ahí y no se levantan, son esclavos del pecado. Porque han puesto algo, llámalo como quiera, antes que al Señor. Mirad, el mayor pecado que existe no es, perdónenme, pero tenemos que entender la gravedad del pecado. El mayor pecado que podemos cometer no es algo que podemos hacer y que dañe a otras personas. El mayor pecado que podemos cometer es darle la espalda al Señor. No hay mayor pecado. No hay mayor pecado que darle la espalda al Señor. ¿Y cuándo le estamos dando la espalda? Cuando vivimos en pecado. Algunos creen que pueden vivir en pecado y engañar al Señor. Pero es que al Señor no hay quien lo engañe. Y algunos creen que pueden vivir en pecado y creerse que somos hermanos. Más bien somos primos. Pero para mí mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Lo pone la Biblia, lo dice la Biblia. La Biblia dice, mira, tus hermanos, Señor, te están esperando fuera. Y tu madre también. Dice que va. Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Primos de todo. Hermanos de aquellos que hacen la voluntad del Señor. Porque algunos son esclavos y no lo saben. Todo aquello que te hace revolcar en ese fango
Somos esclavos del pecado. Pero en el Señor hay libertad. Hemos conocido la verdad. Hemos conocido al Señor. Y Él nos ha libertado. Nos ha quitado esa venda que estábamos cegados, que no veíamos las circunstancias, que no veíamos cómo estábamos viviendo. Pero el Señor vino un día a nuestras vidas y nos dio vida. Hemos conocido la verdad, hemos conocido el camino y hemos conocido la vida. Tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor, dáselo fuerte, que es para Él. El pecado viene disfrazado y ofrece o promete libertad, pero realmente está dando una cadena. Unas cadenas que posiblemente sean difíciles que tú rompas. Porque cuántas veces hemos escuchado a personas que tienen cadenas decir, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Pero si es que llevas razón, es que no puedes. Que es difícil, que no es difícil, que es imposible. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos hacer nada. No creer esto sería invalidar la obra de Él. Por eso la obra no depende de un esfuerzo humano. Depende de una decisión. Depende de decirle sí al Señor y que el Señor haga lo que Él quiera. Cuando nosotros decimos sí al Señor y abrazamos lo que el Señor nos ofrece, que es a su persona santa, cuando hacemos esto, le estamos diciendo al Señor, Señor, todo lo dejo en segundo plano y tú eres lo primero. Te aseguro, te puedo asegurar, no porque lo diga yo, simplemente porque es la obra del Señor, que cuando uno se acerca al Señor sinceramente, de verdad, y abraza a la persona del Señor, el Señor hace la obra. Y es verdad que tú no puedes, es verdad, pero el Señor te capacita y el Señor te da poder, porque creemos en un Dios que hace la obra. Otra de las consecuencias, que esta lógicamente es una de las peores, es el juicio eterno. Romanos capítulo 6, la paga del pecado es muerte. La consecuencia final del pecado no arrepentido es la condenación eterna. Porque creemos en un cielo. El cielo no es otra cosa que la presencia del Señor. Y creemos porque el Señor ha prometido que algún día estaremos con Él para una eternidad. Pero si creemos, hermanos, en que algún día estaremos con el Señor, tenemos que creer también lo que la Biblia dice, que hay una condenación eterna para aquellas personas que aquí en la tierra no han abrazado lo que el Señor ofrece. Qué torpe sería, qué insensato sería, cuando el Señor por gracia y misericordia nos lo está ofreciendo todo y nosotros no hacemos ni caso. Lo dejo ahí. ¿Qué tipo de pecado hay? Hay pecado que se origina, todo el pecado se origina en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro interior. Pero hay pecado que solamente pensarlo ya es pecado. El odio, la envidia, esa codicia, la avaricia, la maldad, el orgullo. Estos son pecados que están aquí. No son materializados, pero sin embargo están aquí. Otro tipo de pecado es a través de lo que hablamos. Fíjense, la mentira, el chisme, la murmuración, vocabulario que no agrada al Señor, decir falso testimonio en contra de un hermano. ¿Cuánto daño puede hacer palabra que decimos sin pensarlo? Pero cuánta ruina puede provocar. Que el Señor reprenda la mentira en el nombre del Señor.
¿Cuánto nos gusta hablar? Me incluyo yo. Pero que el Señor nos ayude a entender que, por favor, que no hablemos mal de uno ni de otro. Tenemos que ser conscientes que cuando yo hablo mal de mi hermano Israel, que lo tengo aquí enfrente, estoy hablando mal de mí, porque el Israel es mío. Cuando hablo mal de alguien que tengo cerca, un hermano en Cristo, el Señor, estoy hablando mal de mí, porque a nosotros nos une una fe. Somos todos familia. Y quien se mete con la familia se mete con uno. La familia más grande que tenemos es la familia de la fe. Somos millones de personas. Y la más importante. Pero cuando hablamos mal de nosotros, estamos hablando mal de uno mismo. Pecado a través de lo que hablamos. Pecado a través de acciones que tenemos. Cuando, por ejemplo, hablamos del pecado de adulterio, de idolatría, de violencia, de venganza, de inmoralidad. Esos son los tipos de pecados que hay. Y el pecado que hemos hablado antes, el pecado de omisión. Y para englobarlo todo, voy a decir una frase simplemente. ¿Qué es lo que es el pecado de omisión? El saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y lo resumo en una frase, no obedecer al Señor. Ese es el pecado de omisión. Cuando el Señor nos insta, nos obliga, nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. Claro, nunca llegaremos a entender el pecado. Voy a la recta final, ¿vale? Si no entendemos quién es el Señor. El Señor es santo. Santo, santo. Amén. Y el Señor no es como nosotros. Nosotros cogemos y decimos, pues mira, este se comporta mejor que este y este se comporta peor que este. Pero el Señor no. El Señor no compara el pecado comparándonos unos a otros. Cuando ve el pecado, lo compara con su santidad. Por esa misma razón, todo esfuerzo humano, como dice la Biblia, nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque el Señor nos está comparando con Él mismo. Por muy buena obra que hagamos, por muy bien que lo hagamos, el Señor es tan santo que somos incomparables. Claro, ¿cuál es la solución de Dios? Mirad, el hombre no tiene cómo pagar, no tiene ninguna moneda, ninguna riqueza, ninguna solución para salvarse a sí mismo. Ni por la religión, ni por las obras, como acabamos de decir, ni por la moralidad, ni porque arregle tu matrimonio, ni porque, perdónenme lo que voy a expresar ahora, ni porque dejes de fumar, ni porque dejes de beber alcohol, ni por un esfuerzo humano. Somos salvos por gracia. No depende de una obra, no depende de un esfuerzo, depende de la gracia misma del Señor. Si somos salvos es porque el Señor así lo ha establecido. Cristo llevó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Nuestra deuda fue pagada, terminada. Él tuvo la muerte en la cruz que nosotros merecíamos. ¿Cuánta razón tenía aquel que estaba al lado? Ya no me acuerdo si a la derecha o a la izquierda, ¿qué más da? ¿Quién es el hermano? ¿La izquierda o la derecha? Vale, pues entonces el de la derecha digo yo. ¿Qué razón tenía el que estaba a la derecha cuando decía, nosotros estamos aquí porque somos culpables, pero él es inocente? ¿Cuánta visión tuvo y cuánta razón tuvo? Y qué valentía de decir, no, nosotros no. Nosotros lo merecemos, pero él no. Pero sin embargo, Él pagó nuestra deuda. Esa deuda que teníamos que pagar nosotros, la pagó Cristo por nosotros en la cruz. Su sangre
nos limpió de todo pecado. Y digo algo, la sangre del Señor sigue limpiando los pecados. Y no para algunos, ni judíos, ni gentiles, ni españoles, ni americanos. Aquí el Señor pagó la deuda del pecado de la humanidad. Todo el pecado, no una parte. En el Antiguo Testamento podemos ver de que se hacían sacrificios de animales para tapar un pecado temporal. Pero Cristo no, Cristo vino para quitar el pecado del mundo. El arrepentimiento, lógicamente, es indispensable para que se pueda efectuar ese perdón del Señor. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Por eso dice la Biblia, ya termino, arrepentido y convertido. Arrepentimiento no significa más que otra cosa que reconocer el pecado, abandonarlo y volver al Señor. Pero el arrepentimiento no consiste en que un día digo, mira, pues voy a dejar de hacer esto, ¿vale? Y me vuelvo para acá. Y al otro día, bueno, yo no puedo más, voy a seguir de nuevo. Y adelanto 2 días más, otra vez tengo que volver para allá. Eso no es arrepentimiento. Eso es engañarte a ti mismo. El arrepentimiento consiste en un cambio de dirección. Antes tenía una diana de hacer lo que yo quería, una diana de hacer lo que me agradaba, una diana de hacer mis deseos carnales, una diana de ser egoísta y no importarme nada. Ahora mi diana es otra. Ahora mi diana no consiste en mí, consiste en agradar al Señor. ¿En qué? En todo. No solamente en este lugar, no solamente en hacer culto a Dios, no solamente en cantar ni predicar. El cristiano, hermano, aquellos que hemos decidido seguir al Señor, es mucho más que todo esto. Nuestro verdadero culto no es este, es nuestro sacrificio, nuestro cuerpo, nuestra vida, dedicársela por completo al Señor. Y el Señor lo ha podido hacer posible y nos da la oportunidad de poder llevarlo a cabo. ¿Con qué fuerza? Con la de Él. Porque nosotros no tenemos fuerza. Que no. Mirad, cuando uno cree que la obra humana intenta mejorar su vida moralmente, y posiblemente lo logre, porque déjenme deciros algo, porque no tengo que decir la verdad. Nunca predicar la verdad es algo malo, al contrario, siempre va a hacer algo bueno. Mirad, y que me perdonen los hermanos del centro, y todos los monitores, y todos los que habéis salido del centro, y os tengo que decir cómo es. Para quitarse de la droga no hace falta Dios. No. ¿Cuántos centros de rehabilitación que no son cristianos te ayudan a quitarte de las drogas? Pero ¿qué diferencia hay de quitarte de la droga y mejorar moralmente? A abandonar el pecado. Para abandonar el pecado solamente hace falta una cosa, y es decirle sí a Cristo el Señor. Ningún centro, el mundo, no te puede hacer abandonar el pecado. Pero voy a decir algo más, el culto tampoco, ni el sistema religioso, ni un pastor, por muy bueno que sea. El único que te quita y que te hace que abandones el pecado se llama Jesús de Nazaret. Él es. Amén. Dale ese fuerte aplauso para el Señor. ¿Cómo vencer al pecado? Lógicamente, lo primero es a través del Espíritu Santo. Esa obra que solamente puede hacer Él. A través de la palabra, a través de la oración, a través del continuo arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores. El pecado no deja de ser el mayor problema para la humanidad, y es verdad que a través del pecado vino la muerte al hombre y separó al hombre de Dios. Pero dice la Biblia, y ahora sí que termino, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? ¿O qué podemos hacer en el futuro para tener lo que tenemos? Nada. Nada. Estábamos tirados en el suelo, perdónenme la expresión, muertos, sin vida, sin tener capacidad para poder levantarnos y vivir. Pero un día, estando muertos, en el suelo tirados, vino el Señor. Perdónenme, pero que ni lo llamemos, ni lo esperábamos, un día llegó el Señor. Nos extendió la mano, lo abracemos con toda nuestra fuerza, nos levantó y nos dio vida. Una vida en abundancia, una vida que solamente la da el Señor. Quitó esa ceguera espiritual. Aleluya. Quitó esa ceguera y pudimos ver. ¿Y qué vimos? Lo vimos a Él. Lo vimos a Él. Cuando lo hemos visto a Él, nos hemos enamorado. Y hemos dicho, lo dejo todo. Y podríamos decir como el apóstol Pablo un día, perdónenme la expresión de nuevo, todo lo tengo por basura. Todo es secundario. Todo deja de tener importancia porque te he visto a ti. Y quien te mira a ti no tiene más remedio que enamorarse de ti. Porque eres perfecto, no hay nadie como tú. Y has hecho tanto por nosotros. ¿Qué menos? ¿Qué menos, hermano? Que no es nada. Porque no tiene valor. Pero qué menos que dediquemos nuestra vida al Señor. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces pecamos? Pero el Señor sigue teniendo los brazos abiertos. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Le damos gracias al Señor por su gracia y misericordia. Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor.